Gracias por vuestra atención y vamos a dar paso a nuestro primer invitado. Por favor, Benigno, si eres tan amable. Don Benigno Sánchez es investigador titular del CIEMAT, es doctor en Ciencias Químicas, es licenciado también en Ciencias Biológicas, diplomado en Ingeniería Ambiental. Trabaja en el mundo de la fotocatálisis en fase gas desde el año 1990, siempre en tratamientos fotocatalíticos en el aire. Y entre sus logros, entre sus muchos logros, pues está la dirección de 5 tesis doctorales, tiene 2 patentes, más de 60 publicaciones y, bueno, por supuesto, cientos de ponencias en congresos nacionales e internacionales. Benigno nos va a hablar de un proyecto que han llevado a cabo, financiado parcialmente por la Unión Europea, que se llama Minox Street, donde se han desarrollado en una primera fase multitud de ensayos para conocer el funcionamiento o no de los pavimentos descontaminantes. Pues Benigno, un auténtico placer de tenerte con nosotros. The floor is yours, como dicen los americanos. Muchas gracias, David. Gracias por invitarme a esta jornada y espero que les sea útil. Lo que nos hemos planteado en 15 minutos, que es el tiempo que nos han dado para comentar aquí, ha sido hacerles una síntesis, espero que corrida, de lo que en su día, el día 8 de junio, hicimos en una jornada específica para fabricantes. El proyecto Minox Street, que aquí sí que es live, significa Monitoring and Modeling NOx Removal Efficiency of Photocatalytic Materials, a Strategy for Human Air Quality Management. O sea, es algo complicado, pero a lo que vamos es a intentar explicar la eficiencia de la fotocatálisis en condiciones reales, en la calle, y generando al final del proyecto, si es posible, un modelo que dé información a las autoridades locales de los diferentes espacios donde se quiera aplicar aquello, de manera que se podría llegar a hacer una estimación, esperemos que razonablemente buena, de la cantidad de dióxido de titanio, la cantidad de fotocatalizador que se necesitaría aplicar en un determinado espacio según el modelo que será el final del proyecto. ¿De acuerdo? Lo que les voy a contar ahora es el estado actual del proyecto. Como ven, el proyecto nace en julio del 2013, tiene una financiación de la Unión Europea de 1.900.000 euros, con una financiación del 46%, el resto es puesto por nosotros, y tiene una duración desde julio del 2013 al 2017. En este proyecto participamos INECO, que actúa como coordinador, Ingeniería y Economía del Transporte, y después 2 entes de investigación como es el CIEMAT y el CEDEX, y el Ayuntamiento de Alcobendas. En la presentación anterior de David han visto que hablaba de 2 proyectos live, en el fondo son 3 proyectos live, este Minox y después CARTIF y el Instituto Eduardo Torroja. Y esto no me cansaré de repetirlo, significa que España está liderando 3 proyectos live ahora mismo, unos han empezado antes, otros después, pero sinceramente nos están esperando a ver qué conclusiones llegamos a obtener de la eficiencia real de los materiales fotocatalíticos en Europa. Europa nos está dando ese dinero, es un aviso a navegantes que me hicieron a mí en un congreso internacional. Felicitamos al gobierno español por apoyar con 3 proyectos este tipo de investigación, pero no se olviden ustedes que estamos también invirtiendo nuestro dinero y por lo tanto esperamos respuestas claras. Y ahí estamos intentando dar una respuesta si es posible. Este proyecto se plantea inicialmente realizando un estudio de mercado de los materiales que existen en ese momento, en 2013 en el mercado. Se hace una prospección de esos materiales y se deciden una serie de ellos, por distintas razones. Que no quiere decir que hoy en día son todos los que hay en el mercado. Algunos se han retirado, otros han aparecido, pero nosotros teníamos que empezar en 2013 a hacerlo, y así es como se hizo. De manera que de ese estudio de mercado lo que se hace en concreto en el CIEMAT y en el CEDES es evaluar la eficiencia de cada uno de esos materiales según una norma, que es la norma ISO, y no otra, y en el CEDES ya en condiciones semirreales para terminar
llegando a implementar los materiales que se decidan, como ven, tanto en pavimentos bituminosos como en hormigones en aceras, como en pinturas en fachadas. Y esto es una novedad de este proyecto con respecto a otros, y es que nos subimos hacia lo alto, porque el encajamiento de la ciudad hace que los flujos de aire tengan significación y sean muy significativos en cuanto a la superficie que se le ofrece a los contaminantes que están recirculando continuamente la ciudad, ¿de acuerdo? Entonces ahora mismo nos encontramos en la etapa, ¿cómo puedo apuntar? Ya. Nos encontramos en la etapa del ensayo acelerado a escala real, que ya se ha terminado. No es ratón tampoco, bueno. Hacemos un seguimiento y estamos ahora mismo en la fase de implementar estos materiales en campo, en el Ayuntamiento de Alcobendas, en distintas calles, de manera que a partir de ahora se empezará, primero se asfaltará, se pondrá acera y se pintará, y se hará un seguimiento pormenorizado de los contaminantes que existen en el antes y en el después. El antes ya estamos en ello, y en cuanto se implemente en campo seguiremos con el después. Estos son el tipo de ensayos que se han hecho en el CEDES, ya en condiciones de semirealidad. Eso es una pista de ensayos que tiene esas características, con una aplicación de 6,5 toneladas de carga, con un sistema circular, y de manera que podemos simular el continuo recirculación de una unidad con un peso determinado, un ancho determinado, y por lo tanto es una prueba, yo creo que bastante eficiente. Como ven, tiene una longitud total de recorrido de 304 metros y una variación posicional transversal con un ancho de rodada de 1,4 metros. Bien, se han hecho de los distintos ensayos bituminosos, materiales bituminosos que se seleccionaron, se hicieron impregnaciones o deposiciones, cubrimientos de 10 metros, y se ensayó, como digo, el antes y un después. Esto fue en una primera fase. En una segunda fase se implementó ya el material real por los fabricantes o bien por nosotros, según los fabricantes nos aceptaran, y ahora verán las diferencias entre unos y otros, de manera que el antes y el después lo pueden ver gráficamente en esta imagen. Lógicamente se realizaron un buen número de ensayos preliminares para caracterizar estas muestras, sacando unos núcleos del suelo y estudiando pues, el contenido de huecos, la sensibilidad al agua, la resistencia a deformaciones plásticas, pérdida de partículas, etc. Todos y cada uno de los fabricantes que han participado en este estudio han recibido el informe tanto de la actividad que el CEDES ha llevado a cabo como de la actividad fotocatalítica que nosotros hemos determinado por norma ISO. En cuanto a ceras, aquí lo apunto sucintamente, se han determinado las tolerancias dimensionales a absorción de agua, resistencia a la rotura, resistencia al desgaste, resistencia al deslizamiento y resistencia al hielo o deshielo. Lo que, bueno, pues evidentemente, igual que en toda norma, pues se ha delimitado un nivel de cumplimiento, y hay fabricantes que cumplen y hay fabricantes que no cumplen, en este y en los otros elementos. ¿Cómo hemos trabajado nosotros para la evaluación del tratamiento de la actividad fotocatalítica del material? Insisto, aplicando norma ISO. Eso fue algo que se le propuso a la Comisión, a la Unión Europea, y la Unión Europea nos dijo, háganlo así. Es decir, no queremos hacer investigación básica de nuevo, lo que queremos es llegar a la conclusión real y clara de si los materiales fotocatalíticos funcionan o no y qué nivel de funcionamiento tienen para la sociedad. Por lo tanto, no vamos a inventar otra vez y vamos a discutir entre investigadores, a mí me da un 8, a mí me da un 20, a mí me da un 50, sino vamos a hacer todos los ensayos iguales, y ese iguales es la norma ISO. ¿Por qué? Porque esta norma ya existe en Japón, ese gran mercado que tiene más de 2000 empresas y parece que todo es fotocatalítico allí. Bien, pues esa norma la diseñaron los japoneses. Realmente un sistema, un reactor que estábamos trabajando con él, de alguna manera fue un acuerdo tácito entre los investigadores de la época. Ibusuki y Takeuchi son del 94 y del 97. En esa época pues teníamos reactores como estos, ya planos prácticamente. Este es el reactor que la norma ISO obliga a ensayar. Tiene una dimensión, en el espacio que nosotros colocamos la probeta, de 100 por 50 milímetros,
y evidentemente lo que persigue es generar un flujo turbulento lo más posible, y por eso ese diseño penetrando y chocando el aire con la pared frontal que se encuentra. Y la norma dice que la distancia entre la parte superior de la placa que nosotros vayamos a ensellar y la cubierta superior, evidentemente transparente al ultravioleta, tiene que ser de 5 milímetros. ¿Eso cómo se consigue? Con la implementación de chapas de milímetro en milímetro, de manera que, y aquí hay que dar las gracias específicamente a CEDES, porque esta norma es muy difícil de cumplir cuando se está trabajando con materiales bituminosos, con materiales cementosos, con pinturas menos, pero hay que preparar la placa, hay que cortar un ladrillo a esas dimensiones determinadas con la tolerancia que nos piden. Y eso no es fácil, es muy engorroso. Cuando dices ¿cuántas probetas hemos ensayado? Pues más de 200. Y eso significa mucho trabajo de corte y de refino. Por lo tanto, para cumplir norma, tenemos que trabajar y tenemos que regular la altura que, evidentemente, de milímetro en milímetro no nos podían afinar tanto. El reactor es, como digo, muy sencillo, el material se coloca en el centro. Vamos a ver, aquí está, esa sería una probeta típica, no es la mejor de las probetas que podría enseñar. La norma dice que los materiales tienen que ser lisos. En este caso estamos ensayando un material cerámico bituminoso y por lo tanto la rugosidad del asfalto está clara, ¿no? La norma, insisto, dice, y siempre hablo de mi libro, hablo de la norma porque es así, la norma dice esto y es lo que hay que cumplir. El sistema de medida tiene que ser en continuo, nos diseña las condiciones de trabajo, y la implementación de estas condiciones de trabajo es lo que pueden ver a derecha e izquierda, donde en el centro, en azul, se observa el reactor, todo el sistema de valvuleo con controladores de flujo másico, reguladores de humedad y de temperatura, y por supuesto radiación ultravioleta A. Ahí lo tienen, y evidentemente la norma dice que había que cumplir 5 horas de ensayo en continuo, 5 horas se hacían, es decir, se podía hacer al día una muestra y no más, ¿de acuerdo? Entonces realmente ha supuesto mucho trabajo, hay que trabajar en 3 litros minuto de flujo, hay que trabajar a una humedad del 50%, es decir, ahí está muy claramente definido. Algunos empresarios o fabricantes, cuando han visto los resultados que les hemos enviado, han salido corriendo a decir que esa no es la mejor de las normas y que tienen una mejor. Evidentemente, yo también. Pero nos han pedido una ISO, y la ISO es la que estamos haciendo. Y cuando comparamos churras con churras, hay churras más grandes y churras más pequeñas, pero son churras. ¿Cómo dice la norma? Esta es otra cosa que se me ha criticado también. ¿Cómo hemos medido? Porque no queda claro cuando ven los resultados. La norma dice que tiene que ser así, y así lo hemos hecho. Vaya, no sale la animación, pero bueno, es muy fácil de seguir. Nosotros inyectamos aire limpio, aire seco, libre de CO2 y libre de humedad. Y cuando decimos libre, es libre, o sea, cero humedad relativa. Y después le añadimos la concentración, la carga de agua necesaria para que el flujo de 3 litros minuto tenga un 50%. Eso se hace con un controlador de flujo másico para líquidos. Inicialmente lo hacíamos con un borboteador, pero era menos estable el sistema y hace ya tiempo que cambiamos el sistema de estas características. Es decir, hacemos una entrada de aire, ahí debería poner aire, llegamos a las 1000 ppb, una ppm, es aire con NO, haciendo un bypass al reactor. Lo llevamos el NO al reactor, esperamos un proceso de absorción-desorción típico que ocurre en cualquier material, y aquí lo están viendo muy pequeñito, porque este material absorbía muy poco. Hacemos esa absorción y encendemos lámpara. En el momento que encendemos lámpara, la reacción se da, es decir, el NO, que es lo que estamos inyectando, empieza a transformarse, nos genera NO2, nos pasa a NO2, y el NO, que estaba en las 1000 ppm, se nos cae en torno a las 600. La resta entre esta cantidad de NO, digamos, reducida, y la cantidad de NO2 generado, nos daría el NOx total que nosotros hemos ahorrado en la reacción. Es decir,
la eficiencia que hemos tenido en cuanto a NOx. Aunque la norma, insisto, habla de N, ¿de acuerdo? Una vez que quitamos la lámpara, ahí cortamos... ¿Se está muriendo? Se está muriendo. La lámpara se quita y nos vuelve a subir la concentración determinada y nos baja la concentración de NO2, ¿de acuerdo? El tema de la absorción que les decía, en esta otra muestra ya la absorción se ve mucho más clara. ¿Qué fabricantes y qué materiales hemos probado? Se han probado tanto para bituminosos como para ceras como para pinturas. Para bituminosos 3 fabricantes se han ensayado, para ceras 4 fabricantes, para pinturas 7 fabricantes. ¿Por qué hay más ahí que 3, 4 y 7? Pues porque evidentemente siempre había algo más que hacer, había dudas que soslayar, o en temperatura, o en humedad, o en tratamiento al ambiente, que es una cosa muy importante, a la que le hemos puesto mucho peso. Y voy a seguir deprisa porque me han dicho que ya quedan 3 minutos. Las empresas que han participado en este ensayo, y yo esto creo que se puede decir claramente, han sido Acciona, Baki y Consa-Empty en bituminosos. Las muestras se les ha dado una numeración y cada uno de los fabricantes conocen esa muestra, conocen cuál es la suya, y esto sería el resumen de las eficiencias que hemos obtenido en micromoles. No olvidemos que lo que nos ha contado David, los japoneses hablan de 0,5 micromoles y lo dan por bueno. Si buscan ahí el 0,5, es una pena que no lo puedan apuntar bien, pero el 0,5 lo cumplirían casi todos, prácticamente. ¿Nos quedamos con el 0,5 o queremos más? Vamos mejorando materiales. Tenemos 5, tenemos 10. Y hay un material que tiene un 15%. Eso está muy bien. Por ciento no, micromoles. Sí, en tanto por ciento. Y esto es en la conversión de NOx, cuando decimos, bueno, ¿y esto cómo funciona? En partes por millón nosotros lo podemos visualizar más. El tema de cuánto me funciona en bituminosos, un 30% para el NOx. ¿De acuerdo? Se ha hecho en mezcla abierta, en mezcla cerrada. El problema es que cuando empezamos a trabajar ya dándole tiempo y analizando por otra vía que no sea la visual, la fotografía, hacemos un mapping y entonces buscamos el TiO2 donde está depositado y vemos que después de hacer 40 o 80.000 ciclos en el centro del CEDEX, el TiO2 nos desaparece claramente. Es decir, la pérdida de eficiencia allí donde hay rodada es muy clara. Aviso a navegantes para competencia entre comerciantes, entre fabricantes. Nosotros podemos decir que el sistema original tiene una eficiencia en micromoles de 15 frente a, estoy mirando la muestra original, 15 frente a 10. Pero cuando nosotros hacemos 40.000 ciclos, las eficiencias se equiparan. Es decir, no vale el discurso inicial de mi material es muy bueno porque lo he probado y da un 15 y el tuyo un 10. Cuidado, ¿qué pasa cuando lo usamos? En cuanto a ceras, trabajamos con Acciona, Baki, Breinco y el Peco. Ahí pueden ver simplemente un nivel de mayor o menor eficiencia, es lo que he querido representar en esta transparencia. Cuanto más baja es la línea azul, la línea roja y la línea verde también, mejor eficiencia tenemos. Está claro que trabajando en las mismas condiciones puedo llegar a decir eso de dos materiales. Me quedan 3 minutos. Bien. En cuanto a... hay un tema que nos preocupó especialmente, era el efecto de la naturaleza del sustrato. Es decir, utilizo el mismo material, pero en diferentes sitios. ¿Y esto cómo se va a comportar? Aquí estamos viendo distintos materiales que se utilizan en aceras y hay diferencias significativas entre uno y otro. Es decir, no siempre vale para todo. Y hay que probar qué material vamos a colocar en qué superficie. Y hay que ensayarla. Aquí veríamos los resultados en aceras ya directamente. Les recuerdo que la línea esta de 0,5 es la de los japoneses que aceptan como buena y lo dan como válido. Nosotros ya tenemos materiales de 5 y de 10 micromoles. ¿De acuerdo? Y tenemos un perfecto material, bueno, perfecto. Tiene 20 frente al 0,5 que puede tener un japonés, que dicen ellos que vale.
para la norma. Desde luego es una norma muy baja. Yo creo que la asociación tiene que intentar subir eso y ser más serios y que el mercado seleccione quién se queda y quién se va. Pero no podemos ofrecer un 0,5. Yo creo que la sociedad no pagaría además por un 0,5 en micromoles. Y en pinturas trabajamos con Activa Colors, Activa Walls, Facolit, Keim, Levenger, Nanopinturas y STO Ibérica. Las eficiencias también son muy dispares entre unas y otras. Aquí pueden observar, evidentemente destaca una, la muestra M17A, que alcanza el 17% en conversión, que significa 10 en micromoles, ¿de acuerdo? Ya traducido. Esto es importante, al fabricante se le dice cómo vamos a hacer, cómo hacemos la impregnación, la deposición del material. ¿Se puede hacer a rodillo o inmersión? Bueno, pues no es lo mismo, hay el mismo material si lo hago a rodillo o si lo hago en inmersión. Cuando le dices, es que me ha dado un resultado bajo, me dice, no, pero es que no lo has hecho bien, yo te lo mando. Y entonces empezamos aquí a jugar el toma y daca y ya que. Entonces con el ya que hemos hecho muchas más muestras de las que debíamos, eso es verdad. Pero insisto, hay que aplicar y definir muy bien cómo se va a aplicar cada uno de los materiales que se venden. No vale decir que todo vale. Y lo pueden ver aquí claramente. Nosotros los ensayos de envejecimiento empezamos haciéndolo en cámara climática y al final vamos a hacer los 4 años del proyecto así y vamos a hacer un seguimiento de los distintos materiales. Eso está en la azotea del CIEMAT y va a seguir estando ahí hasta que se acabe el proyecto y un año más. Y vamos a hacer ese seguimiento sistemático. Cuando lo tenemos en horas de intemperie, pues no es la misma eficiencia que tenemos después de 500 y después de 1000. La cuestión está, cuando lo lavamos, ¿esto se va a recuperar o no? ¿Hacemos efecto de lavado? Bueno, esto es un aviso en cuanto a que ya tenemos unos cuantos fabricantes, otros que no, pero tenemos unos cuantos fabricantes que sí que están en 5 micromoles y uno, que es el seleccionado, está en 10. Y nada más, se ha hecho lavado, se han hecho más cosas, ustedes tienen la información, cada uno de ustedes, y estas presentaciones, por una parte la del coordinador, por otra parte la del CEDEX, por otra parte la del CIEMAT, ahora mismo están siendo colgadas en la página web del proyecto, con lo cual las pueden conseguir ahí y si no la encuentran nos llaman y se la facilitamos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Benigno. Sin duda ha sido un estudio, bajo mi punto de vista, muy exhaustivo y muy serio. Y bueno, pues estaremos todos, como dice también la Unión Europea, expectantes a ver qué conclusiones obtenéis al final del proyecto. Es una responsabilidad. Vamos mal de tiempo, como suele ocurrir en estos casos, pero no quiero dejar pasar la oportunidad de, si alguien de los presentes tiene alguna duda de todo lo que se ha escuchado hasta el momento, pues que tenga la posibilidad de preguntar. Bueno, pues mira, aprovechamos que ha quedado todo claro para... Pues despedimos a Benigno, muchísimas gracias, y llamo por favor a la mesa a Mar Martínez, a Rafael Jurado y a